Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Charlas Meet de EDS Seguras. Llegamos a nuestra quinta sesión de Charlas Meet. Don Zenén Peña, le agradecemos apagar la cámara, por favor, si nos está escuchando, para poder adelantar nuestra presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ya tenemos con nosotros al doctor Santiago Vélez, que nos va a colaborar con esta charla del día de hoy. Vamos a leer un pequeño perfil del doctor Santiago, lo hacemos en cada sesión, que pues para nosotros es importante tenerlo ahí. Él es asesor jurídico y también por aquí tenía el perfil de don Santiago, para no equivocarme. Santiago Vélez, aquí la encontré ya. Abogado egresado de la Universidad CES, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia de más de 13 años como analista de reclamaciones en Delima Mars, ejecutivo de indemnizaciones en Health Corredor, analista de toda la línea de responsabilidad civil extracontractual en Sura, director de indemnizaciones de AXA Colpatria, asesor jurídico externo de Blin Seguros y socio de Visor Abogados en los últimos 8 años. Se desempeña como especialista en ajuste de reclamaciones para diferentes aseguradoras. Así que saludamos muy especialmente al doctor Santiago. Agradecemos entonces, por favor, mantener las cámaras apagadas, los micrófonos apagados. Los activamos cuando vayamos a iniciar la sesión de preguntas. Dejamos que el doctor Santiago haga su exposición. Hoy vamos a hablar de las coberturas de la responsabilidad civil. Entre esas, me resaltan aquí el error en el suministro. Entonces, seguramente habrá muchas preguntas relacionadas con ese tema. Doctor Santiago, tenga usted buenos días. Bienvenido aquí a Charlas Meet. Muy amable por aceptar esta invitación. Tiene la palabra. Perfecto. Muy buenos días nuevamente a todos y muchas gracias por haber aceptado este espacio y a la invitación que me han dado para dictarla. Entonces, como lo indicaban, vamos a tocar hoy un temita que va a dar continuidad a la intervención que tuvimos de mi parte en días pasados, recordando que en la sesión pasada donde pude acompañarlos, conversábamos sobre ese concepto que es la responsabilidad civil. Hoy lo que vamos a hacer entonces es dar una continuidad con ese tema que es bastante importante y es de trascendental importancia para las estaciones de servicio de todos ustedes, porque es ya empezar a tratar cómo todo ese concepto que desarrollamos en la sesión pasada de los casos en donde en nuestra día a día como estaciones le podemos ocasionar un perjuicio a un tercero, y recordemos pues que en la sesión pasada indicábamos quién es tercero, hacíamos la clasificación pues de la responsabilidad civil contractual, extracontractual y demás. Entonces, esta es la continuación de todo eso que hemos venido hablando. Entonces, tenemos la posibilidad de causar un daño en nuestro día a día, y lo que hace el sector asegurador es que saca al mercado una cantidad de pólizas para poder entonces tratar de dispersar o tratar de transmitir este tipo de riesgos. Lo que hace un seguro de responsabilidad civil es eso, es de esa necesidad o de esa preocupación que tenemos nosotros los asegurados de poderle causar daños a terceros, que exista un seguro que cuando se genera esa afectación de terceros, en principio ese seguro sea el que se responsabilice de las indemnizaciones a que haya lugar. ¿Listo? Entonces, un seguro es básicamente eso, es la herramienta que nosotros tenemos para que pueda otra persona, en este caso una aseguradora,
asumir por nosotros esa responsabilidad en la cual hemos incurrido. Entonces, hoy ese es el tema que vamos a desarrollar, ese seguro de responsabilidad civil. Vamos a desarrollar estos dos grandes temas, el decreto 1073 de 2015 y ya propiamente dicho el seguro de responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué vamos a empezar esta intervención sabiendo que los convocamos a una reunión donde vamos a hablar del seguro? ¿Por qué estamos mencionando el decreto? Y es que vamos a partir de una premisa. Y es que en Colombia hay ciertas actividades que son muy reguladas. Lo mencionábamos en la sesión anterior. Mencionábamos que el tema de el trabajar con y manipular combustibles es catalogado en Colombia como una actividad peligrosa. Entonces, cuando los mismos jueces y cuando las mismas normas nos están indicando, hey, ojo que el transportar, el manipular, el comercializar, el almacenar este tipo de combustibles es una actividad tan riesgosa, es muy normal que las mismas normas entonces obliguen la suscripción de unos seguros. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que muchas veces quien está ejerciendo ese tipo de actividades posiblemente no va a tener un respaldo económico para hacer frente a las indemnizaciones a las que haya lugar con ocasión al ejercicio de esa actividad. Piensen ustedes el tema de la conducción, por ejemplo. Sabemos que conducir también es una actividad peligrosa. El que yo vaya en mi vehículo puedo afectar a peatones, puedo afectar personas que van en el otro vehículo. Entonces el legislador llega y dice, eso me parece muy riesgoso, me parece que de pronto los particulares no van a tener con qué atender esos aspectos adversos cuando se genere un accidente. Por lo tanto, señores, yo le obligo a ustedes, a todos los que tengan un automotor, a tener un seguro, que es lo que nosotros conocemos como el SOAT, el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Y así hay en las normas muchos seguros que se exigen por parte del legislador que la persona que vaya a realizar una actividad tome ciertos tipos de seguros para hacer frente a esas eventuales indemnizaciones. En el caso de ustedes, en el caso de la manipulación, el transporte y todo lo que tenemos que ver con este tipo de combustibles, no es la excepción y por lo tanto, en muchas normas que hoy, digamos que la norma más reciente que tenemos es este decreto que les menciono acá, el decreto 1073, regula muchos temas, entre ellos la obligatoriedad de tener una póliza que obligue a quien realiza la actividad a tenerla para que cuando se generen ciertas situaciones tengamos un respaldo de compañía de seguros. ¿Ves? Por eso entonces es importante que vamos a hablar de este decreto 1073. En este decreto que les hago mención entonces, y acá pues me permito transcribir este artículo que lo ven pues que es un chorrero de dígitos, desde esta norma que estamos citando está consagrado de manera más reciente, no es que antes no existiera, siempre, pues desde hace muchos años existe, pero como les digo, esta es la norma más actualizada que contempla la obligatoriedad. Entonces, desde este artículo, miren que nos dicen que los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo deberán mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, miren que desde la misma norma nos dice que los que estemos involucrados en esta cadena tienen que tener un seguro de responsabilidad civil extracontractual. La norma hubiera podido decir tienen que tener una cuenta bancaria para pagar. Pudo haber obligado otro método para hacer frente a las indemnizaciones, pero el mejor método que encontró la norma es tener una póliza de seguro de responsabilidad civil que tenga como beneficiarios a terceros, ¿cierto? Por eso se ve muy importante la sesión que mencionábamos la vez pasada, porque es entender que esta póliza lo que nos va a afectar, lo que nos va a amparar, es las afectaciones que le causamos a terceros por daños causados en sus bienes o personas con ocasión de las actividades desarrolladas, asociadas al transporte, almacenamiento, manejo y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Entonces miren que la misma norma nos dice que
La obligatoriedad de esta póliza es para todos los que participan en la cadena de distribución. Obviamente para ustedes como estación de servicios les aplicaría eso porque hacemos parte de esa cadena de distribución para tener entonces un seguro que ampare daños a cosas y daños a personas. ¿Listo? Y tiene que ser una póliza expedida por una compañía de seguros establecida en el país. Y esto es muy importante, sin perjuicio de otras pólizas que deba tomar el asegurado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la norma, eh, digamos que limita muy bien cuál es el alcance mínimo que debe tener la póliza para cumplir con este mandato de esta norma. Pero la misma norma entiende que posiblemente se va a quedar corta esos amparos que eventualmente están exigiendo dentro de la misma norma, posiblemente se pueda quedar corta frente a lo que puede llegar a también pasar dentro de una estación. Piensen que en la estación de servicio, y yo hacía pues muchos ejemplos en la sesión pasada, ponía ejemplos como se cae un letrero de la estación donde está los precios de la gasolina y donde están los logos de nosotros. Piensen ustedes también que una persona llega a la estación a suministrar gasolina, se baja del vehículo, va a ir al puesto, porque en las estaciones es muy normal que tengamos también un almacén donde se venden gaseosas, donde se venden cualquier cosa, y la persona que se bajó del vehículo, allá había un charco de agua, se cayó y se lesionó. Piensen también los accidentes de los empleados que ocurren dentro de la estación. Miren que no solamente vamos a tener eventuales siniestros por el tema propio del combustible. No solamente vamos a tener un siniestro porque al momento de estar haciendo el llenado de los tanques con uno de nuestros camiones, se rebosó el tanque porque no lo previmos bien, se contaminó el espacio de la estación, se afectaron terceros, sino estos otros ejemplos que estamos teniendo. Entonces, importante hacer mención, ahorita lo vamos a ver en las condiciones de la póliza, que esta póliza que exige el decreto es para unas solas cosas que pueden pasar en la estación, que es lo tema derivado al combustible que estamos manipulando, que estamos almacenando y que estamos teniendo en nuestra estación. Pero como sabemos que más cosas pueden pasar, la misma norma entiende que podemos llegar a tener otros tipos de seguros. ¿Listo? La norma, además de que nos dice qué es lo mínimo que debe tener, nos dice cuál es la cobertura que como mínimo, el límite de cobertura que debe tener la póliza. Me permití extraer únicamente dos de los límites, pero ahí hay límites para estaciones fluviales, para transporte, para un montón de cosas. Me permití simplemente extraer cuál es el límite que la misma norma contempla para las estaciones de servicio automotriz. Nos dicen que tenemos que tener un límite asegurado de por lo menos 800 unidades de salario mínimo, y para estaciones de servicio fluvial una cobertura de como mínimo 1000 unidades de salario mínimo. Entonces es por eso que desde ahí, desde la misma norma, nos están diciendo, tengo una póliza de responsabilidad civil para amparar todo lo que puede pasar con el combustible, y adicional con estos mínimos límites asegurados. Y también nos impone unas condiciones que debe tener esta póliza. Debe decirse que la póliza no puede ser revocada con menos de 60 días previo al aviso del Ministerio de Minas y Energía, y que tiene que tener una cobertura también de contaminación accidental, súbita y imprevista. Entonces, la misma norma que nos dice tiene que tener una póliza de responsabilidad civil. Esa póliza de responsabilidad civil como mínimo tiene que tener estos límites asegurados. También le dice a las aseguradoras cuáles son el tiempo mínimo para revocar esa póliza, y y que tiene que contemplar esta cobertura que es de las más importantes que vamos a tener, que es la contaminación accidental súbita e imprevista. ¿Esto por qué lo tiene que decir la norma? Lo tiene que decir la norma porque las aseguradoras, en su libertad contractual, en su postura como compañía de seguros, un seguro, y siempre partimos de una premisa, un seguro no nos cubre todo. Un seguro nos cubre lo que la compañía de seguros, dentro de sus condicionados, ella como compañía de seguros quiere
decir, yo voy a acompañar siniestros de esta naturaleza. Entonces, si la norma únicamente hubiera dicho, yo les exijo a ustedes que tengan una póliza de responsabilidad civil, ya empezarían las compañías de seguros en sus apetitos de riesgos a establecer qué condiciones quisiera otorgarle a sus asegurados. Entonces, cuando la norma ya dice qué es lo mínimo que debe tener, cuáles son los límites mínimos y estas características importantes, ya las compañías que quieren comercializar este tipo de pólizas tienen que contemplar estas condiciones. Esta condición de revocación de la póliza es importante porque una compañía en cualquier momento puede, en un seguro normal, revocar en cualquier momento una póliza, pero nos está diciendo, hey, compañía de seguros, como mínimo, si la va a revocar, me tiene que avisar al Ministerio de Minas, porque como ustedes, esto es una póliza obligatoria, que por permisos y por todo, se las tienen que comunicar al Ministerio de Minas que están cumpliendo con la norma y que la tienen. Si la compañía de seguros la quiere revocar, tiene que contarle primero al Ministerio de Minas y tiene que tener esta cobertura muy importante que ahorita vamos a hacer menciones sobre esto. Otro aspecto importante que nos contempla la norma, en su parágrafo 2 de este artículo largote que ven acá, nos dice que la póliza de seguro a que se refiere el presente artículo debe ser tomada individualmente por cada instalación o vehículo que maneje, distribuya o transporte combustibles. Entonces lo que nos dice, si bien ustedes hacen parte del gremio, ustedes hacen parte de, de esta gremiación y demás, nos dice que no puede existir lo que llamamos en seguros una póliza colectiva, en donde simplemente yo aseguro todas las estaciones, nos dice la norma, ojo que cada estación tiene que tener su propia póliza. Lo que sí permite la norma es que una agremiación, ciertas estaciones se junten, tomen una única póliza, pero que se emitan anexos particulares para dejar claridad que cada estación de servicio en particular tiene su propio anexo y su propia condición que cumpla con la norma. Que cada estación de servicio en el fondo tenga una póliza con estas coberturas, con estos límites que nos está exigiendo la norma. Entonces, por eso, ahorita lo vamos a ver en las condiciones de la póliza que se están emitiendo hoy con Shop Seguros, nos permite que sí haya un tomador, pero como asegurados aparezca cada estación en específico para dar cumplimiento a esta estipulación de la norma. Y nos dice que en caso de que el asegurado tome una póliza agrupada bajo la cual se amparan varias instalaciones o vehículos, cada una debe contar con la cobertura en los términos exigidos. Entonces, lo que les mencionaba, sí podemos tener que haya un tomador grande de la póliza, pero que hayan anexos particulares por cada una de las estaciones para dar así acatamiento a la norma. Y termina diciendo en las obligaciones de esta norma que estamos citando, que cuáles son las obligaciones que tenemos que tener nosotros. Nos dice que entonces tenemos que, durante toda nuestra operatividad como estaciones, tener dos pólizas. Que digamos que esto es un resumen de esa obligatoriedad de las pólizas que acabamos de detallar. Nos terminan diciendo, señores estaciones de servicio, tenemos que tener como mínimo la póliza de responsabilidad civil extracontractual, que es esta que estamos hablando en detalle, y tiene que haber también una póliza de cumplimiento de disposiciones legales, en donde ustedes también, el ministerio, les exige tener esta póliza para el cumplimiento y acatamiento de las reglamentaciones que los regula en este sector. Entender que son dos pólizas, pero hoy estamos ciñéndonos y estamos conversando puntualmente frente a este seguro que se denomina seguro de responsabilidad civil extracontractual. Listo. Entonces, ya entendiendo que esta póliza que sale, que sale al mercado, sale es por esa obligatoriedad y ese cumplimiento del decreto que nos obliga a todos los que hacemos parte de la cadena de distribución, transporte, comercialización y almacenamiento de estos hidrocarburos derivados del petróleo, entonces nos exige esta póliza. Ahora sí, teniendo claro ese marco normativo, de dónde es que sale y el por qué nosotros como estación tenemos que tener esta póliza,
Ahora sí, entrémonos a las coberturas de la póliza. ¿Listo? Como les decía entonces, lo que hace una aseguradora, porque no todas las aseguradoras del mercado dicen, ah, sí, me interesa asegurar las estaciones de servicio, me interesa asegurar los vehículos que transportan este tipo de mercancías. Entonces, hay ciertas aseguradoras en el mercado que dicen, pues, voy a emitir este tipo de pólizas. Hoy recordemos que a través de Soldicom tenemos la póliza tomada a través de una aseguradora que se llama Shop de Colombia Seguros S.A. Esa es la aseguradora que hoy está dándoles a ustedes el respaldo, ustedes pues afiliados a Soldicom, les está dando el respaldo, vuelvo e insisto, del cumplimiento de la norma que acabamos de hacer mención. ¿Listo? Entonces, si hoy ustedes llaman y venga, quiero tener la póliza obligatoria del decreto, estas son las condiciones que van a encontrar en esta aseguradora que les menciono, se denomina Shop de Colombia S.A. En esa póliza, si ustedes van y miran, los que ya tengan esta póliza tomada pues para esta actual vigencia con Shop, van a encontrar que en la carátula de la póliza o en el slip de la cotización aparecen estas personas. Primero, tomador. ¿Quién es el tomador? Su nombre lo indica. Quien figura como quien adquirió en principio la póliza. ¿Por qué aparece como tomador el Fondo de Protección Solidaria Soldicom? Aparece eso porque ese es el que fue, le tocó la puerta a la aseguradora para decirle, hey, señor Chop, quiero que usted me comercialice las pólizas de todas las estaciones afiliadas conmigo, de todas las pólizas que están con Soldicom, para que, según las condiciones benéficas que usted me dé, cada estación se vaya sumando a estas pólizas. Entonces, tomador simplemente es quien toma la póliza. Y asegurado, en estricto sentido jurídico del derecho de seguros, el asegurado es el que tiene el interés asegurable. El asegurado es la persona que, ocurrido un siniestro, piensen ustedes, hay un derramamiento de el combustible que había en nuestra estación, se afectan vehículos, tenemos en los casos, por ejemplo, de estaciones pluviales, se riega el combustible que teníamos ahí, entonces se fue por toda la fuente hídrica, toda esa contaminación que se genera. Yo, como dueño de la estación, yo como estación, soy el responsable, soy el que cualquier persona que me vaya a venir a reclamar por esos perjuicios que se generen con ocasión, en mi ejemplo, al derramamiento de ese combustible, seré yo el que tenga que responder con mi patrimonio para hacer frente a esa indemnización que me van a solicitar. Entonces el asegurado es esa persona, el que tiene el interés, al que le podemos ir a cobrar para que pague con su propio patrimonio esas indemnizaciones que se derivan de ese accidente que se presentó. Y por lo tanto, yo en principio debería pagarla, pero como tengo un seguro, ya es el seguro el que va a venir a pagar esas indemnizaciones para que mi patrimonio no se vea tan afectado con eso que pasó. Seguidamente ven que aparecen los beneficiarios y en la carátula siempre van a encontrar que se menciona como beneficiarios terceros afectados. Lo mencionábamos en la sesión pasada. Aquí, cuando yo realizo mi actividad como estación de servicio, no sé a quién voy a afectar. Entonces, por eso las pólizas de responsabilidad civil siempre mencionan que el beneficiario es el tercero afectado. ¿Por qué se llama beneficiario? Porque es la persona que cuando sufre un perjuicio, podrá reclamar la indemnización de perjuicios. Entonces es lo que nosotros en seguro llamamos que es un beneficiario que no es determinado. Miren que acá no se dice beneficiario Pepito Pérez, Sutanito, sino que es amplio, pero no es determinado, pero sí es determinable. ¿Cuándo será determinable? Cuando la persona que ejerce esa solicitud de indemnización de perjuicios me reclama a mí por ese perjuicio que sufrió, por lo tanto ya podemos saber que efectivamente es un tercero afectado y le vamos a pagar esa indemnización de perjuicios a esa persona. Y la póliza nos establece el límite asegurado. Que miren en las condiciones, el límite asegurado es
el mismo límite que por decreto, lo mirábamos ahora desde la norma, nos exige la misma. Nos dice que para estaciones fluviales vamos a tener un límite por lo menos de 1.000 salarios mínimos, que a precios de hoy son 1.160 millones de pesos, y estaciones terrestres tenemos un límite asegurado de 800 salarios mínimos, que en precio de hoy serían 928 millones de pesos. Entonces, esas son hoy las condiciones básicas que tiene esa póliza. Y si ustedes van y miran el slip de la cotización que les pasan cuando están ya negociando esta póliza y la vamos a tomar, el mismo, desde el mismo slip de la póliza, aterrizan muy bien cuál es el alcance de esa póliza. ¿Y por qué lo tiene que hacer así desde el mismo slip y las condiciones particulares de la póliza? Por lo que les mencionaba ahorita. Y es que esta póliza, lastimosamente, esta obligatoria del decreto, no nos va a amparar todo lo que pase dentro de la estación que afecte a terceros. Y les ponía ya ahorita casos: el letrero que se cae encima de una persona, la persona que está en la cafetería y se cae, el empleado que sufre un accidente de trabajo y se lesiona. Esta póliza, y por eso el objeto está muy bien demarcado dentro del slip, nos dice qué es lo que va a cubrir. Y nos dice, miren, que ata mucho al cumplimiento de la obligatoriedad de estas normas, dentro de ellas el decreto que mencionamos ahorita, el 1075. Entonces nos dice desde la misma descripción de qué es lo que nos va a cubrir, nos dice entonces muy puntual, nos dice: de conformidad con lo dispuesto en estos decretos y actualizado por el decreto 1073 de 2015, que fue el que mencionamos ahorita, el objeto de la póliza es indemnizar la responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado de acuerdo con la legislación colombiana, como consecuencia de daños materiales o lesiones corporales causados a terceros por acción directa del hidrocarburo líquido almacenado o manejado en estaciones de servicio, siempre y cuando el evento sea accidental, súbito e imprevisto y ocurra dentro de la vigencia de la póliza. Entonces miren que desde la misma definición del objeto de este seguro, aspectos importantes: es para indemnizar la responsabilidad civil extracontractual. Recordemos que en la sesión pasada hacíamos una descripción desde la clasificación de los tipos de responsabilidad. Hablábamos que hay una responsabilidad civil contractual, hay una responsabilidad civil extracontractual. Esta que nos ampara esta póliza es este mundo de la responsabilidad civil extracontractual: haberle causado daños a un tercero con quien, previo a la ocurrencia de ese siniestro, yo no tenía una relación contractual. Entonces, se genera el derramamiento del combustible dentro de nuestras instalaciones, y eso conlleva a que se afecte la vegetación que había a nuestro lado en la estación de servicio. En el tema fluvial, todos esos gastos que tenemos que incurrir para los gastos de biorremediación. Ahí todas esas afectaciones son siempre de cara a terceros. Santiago, es que tengo un problema, y es que el combustible llegó malo. Eso no nos va a amparar por esta póliza, porque es una póliza que ya, en ese ejemplo que les estaba planteando, es un tema de una discusión contractual entre mi proveedor y por qué llegó ese combustible malo. Acá no vamos a mirar este tipo de pólizas, porque ya no es un tema de responsabilidad civil extracontractual. Si nos sigue diciendo que es un daño material o lesiones corporales, pero miren que muy atado únicamente a lo que sea derivado del hidrocarburo que teníamos almacenado o manejado en las estaciones de servicio. Los ejemplos que he mencionado: el derramamiento del combustible, el incendio que se presenta por los gases que teníamos en los tanques que no controlamos en debida forma. Todo ese tipo de situaciones, de eventos que son caóticos, que son grandes, que son siniestros, que son de una severidad muy posiblemente gigantescas,
es lo que esta póliza es lo que se va a extender a amparar. Y por eso, digamos lo que los límites que nos exige la norma, entre comillas, son límites, si me lo permiten, álticos en el sentido de que la afectación puede ser bastante alta. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que se lleven de este espacio es por qué tenemos que tener la póliza, cuáles son las condiciones que tiene que tener esta póliza y que esta póliza entonces nos va a atar es a ese universo de siniestros muy severos, pero de siniestros que tienen que estar atados siempre con este tema del manejo del hidrocarburo. Entonces, Santiago, ¿qué vamos a hacer con los otros temas que pasen en la estación? Y la respuesta será, miren que desde la misma norma, y la misma norma reconoce que que las estaciones pueden tener pólizas adicionales para amparar las demás situaciones que se puedan presentar. Por eso es que es muy normal que en las estaciones no únicamente tengamos estas pólizas que dan cumplimiento, acatamiento a este decreto, sino que también tenemos otra póliza adicional que nos permite entonces amparar los demás daños a terceros que se puedan ocasionar en el día a día de la estación. Esto vuelvo y traigo, esta diapositiva era de la sesión anterior, para que recordemos es que cuándo es que yo respondo, ¿cierto? Porque con independencia a que exista la obligatoriedad de la norma, a que tengamos la póliza con las condiciones que estamos viendo que debe tener la póliza, vuelvo y recuerdo que cuando se da un evento de estos, cuando hay afectaciones a terceros, en este caso ya por el tema del manejo de los hidrocarburos que teníamos dentro de nuestra estación, siempre recordar que vamos sí a ser responsables cuando se dan estos elementos. Tiene que haber un hecho, tiene que haber una culpa, tiene que haber un daño o perjuicio o tiene que haber un nexo causal. ¿Y por qué digo esto? Porque acá en cómo ocurren los eventos, también tenemos que entender quién fue el causante de ese evento. Piensen ustedes que viene un carro tanque a surtir la estación y ese carro tanque cuando está entrando a nuestra estación pierde el control y ese vehículo entonces se vuelca y ese combustible que estaba, que sí, que nos lo estaban transportando para surtir nuestra estación, pero fue ese vehículo entrando a la estación, se vuelca y ese combustible se riega y todo eso, entonces uno dice, ¿será que yo, porque pasó en la estación, seré yo el responsable? Entonces, con estos elementos de la responsabilidad, empezamos a decir, venga, de pronto yo no soy el responsable, sino que el responsable sea el dueño del camión, y es por eso que la misma norma es de alguna manera sabia y en donde también obliga, y miren que la norma decía que nos ampara la responsabilidad de todos los participantes en la cadena de distribución de estos combustibles y por lo tanto no solamente le exigen a ustedes como estación tener esta póliza, sino que también les exige a los que realizan la actividad del transporte. Y en esa regulación de lo del transporte también le obliga a que si usted es la empresa que está realizando el transporte, por cada carro tanque, muy parecido como el tema de la estación, por cada carro tanque tiene que tener la póliza que dé acatamiento a esta norma para que se amparen los perjuicios derivados de las afectaciones y de la manipulación con ese carro tanque. Entonces, miren que acá se empieza a jugar mucho como con todo eso de qué pasó, quién fue el que cometió ese actuar culposo que haya potencializado el accidente y por lo tanto entraremos a revisar si definitivamente somos nosotros los que tenemos que responder o si es otra persona dentro de la cadena de distribución de estos combustibles el que tiene que responsabilizarse de esos hechos. Y es por eso que todo se vuelve muy importante, lo que hablábamos de la sesión pasada, para saber nosotros como estación de servicios cuándo es que tenemos que responder y ya digamos que acá le pondríamos otra bolita adicional cuando la aseguradora vaya a responder. La aseguradora va a responder cuando se den estos elementos y adicional cuando entonces el evento que se presentó es, en esta póliza que estamos haciendo mención del acatamiento del decreto, nos digan que fue un evento ocurrido durante ese manejo que le estamos dando al hidrocarburo. ¿Listo? Esta póliza del decreto
que ya les mencionaba, pues quién es el tomador, el beneficiario y demás condiciones, también nos dice, adicional al objeto del contrato que les mencionaba, nos acota mucho el qué tipos de eventos nos va a cubrir, nos termina la póliza diciendo cuáles son las coberturas particulares que tiene la póliza. Nos dice que nos ampara lo que ocurra dentro de los predios, labores y operaciones. Nos ampara específicamente la contaminación súbita, accidental e imprevista. La póliza hoy tiene un tema, una limitación temporal descubierta dentro de las primeras 72 horas, incluyendo gastos de limpieza, y nos ampara los gastos médicos de urgencia. Entonces, entender muy bien que la compañía en su apetito de riesgo nos dice, listo, yo le doy la póliza que por decreto tiene que tener, yo le limito muy bien que únicamente esta póliza nos va a cubrir lo que pase derivado por el uso y manipulación del combustible y en estos tres grandes momentos, afectaciones por predios, labores y operaciones. Esto básicamente, predios y operaciones es básicamente lo que ocurra dentro de nuestro predio, entre los ejemplos que les he puesto, el derramamiento del combustible, y con el derramamiento del combustible entonces iba pasando un vehículo, pierde el control y se estrella, o iba pasando una persona y con ese combustible entonces se produce el incendio y la persona se quema. Todo ese tipo de situaciones lo vamos a tener cubierto bajo esta cobertura de predios, labores y operaciones. Todo lo que le pase a terceras personas por el uso y manipulación del combustible que teníamos dentro de nuestras instalaciones. Y esta cobertura muy importante, esta de hecho pues es donde se tiene la alta siniestralidad en la póliza y veíamos que no es por capricho de la aseguradora que la haya otorgado, sino que lo mencionábamos desde la misma obligatoriedad de la norma, nos dijo, tiene que tener esta póliza una cobertura específica para la contaminación. Entonces, por eso es que la encontramos acá listada, porque la póliza nos da un alcance y nos dice, todos esos gastos de bioremediación, ese derramamiento del combustible, ustedes obviamente lo saben más que yo, eso no es que simplemente se derramó el combustible y se regaron 200 galones de gasolina, anda con una trapeadora y limpia eso, no. Ustedes bien saben que todo eso tiene que tener un despliegue, eso tenemos que inmediatamente llamar firmas especializadas que se dedican precisamente a eso, a darle todo el manejo de todo ese combustible que se regó. En las estaciones terrestres se le da un manejo específico. En las estaciones de fluviales el manejo es mucho más teso porque cuando estamos en el tema de vertimiento en fuentes hídricas, esos gastos se disparan porque tienen que empezar a correr. Si en el caso pues fue la fuente hídrica un río, nos toca ir a hacer unos gastos de bioremediación muy tesos. Y todo eso, si acá hay alguna estación que haya vivido un siniestro de estos, han visto que es bastante sensible y es bastante eh, dispendioso y, si se quiere, también cuantioso. Esta póliza lo que nos va a permitir en esta cobertura es asumir todos esos tipos de gastos en que se incurra por parte de la estación por la necesidad de contratar una de estas firmas especializadas para contener esa contingencia, es lo que nos va a pagar. Y hay una cobertura que también se denomina gastos médicos de urgencia, ¿cierto? Que es básicamente, ¿qué es lo que nos dice esa cobertura? Todas esas afectaciones a la salud de las personas que requieran una atención de urgencias, entonces esa cobertura no las va a pagar inmediatamente. Esa esta cobertura es bastante particular que esté dentro de un condicionado de responsabilidad civil, porque en esta póliza y en todas las pólizas, cuando vean gastos médicos de urgencia, es una cobertura que está pensado para atender rápido a un paciente, para estabilizarlo, todos esos gastos derivados de esa atención inicial de urgencias, y es una póliza y es una cobertura muy curiosa porque no opera teniendo que hacer ese juicio de valor que mencionábamos en las bolitas de responsabilidad para indicar que me lo paga si yo soy responsable. Esta cobertura opera de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Que con independencia de si hay o no responsabilidad por el solo hecho de haber ocurrido dentro de nuestros predios, por ese mandato legal que nosotros tenemos de socorrer a las personas, nos van a incurrir
nos van a reconocer esos gastos médicos de iniciales de urgencia. Entonces esto lo que tiene que ver con las coberturas de la póliza. Y pasamos a un tema pues, que es muy sensible y es el tema de los deducibles. ¿Qué es un deducible desde el punto de vista de póliza? El deducible es la parte que me corresponde a mí como asegurado asumir de la pérdida. No sé si lo han visto, cuando yo tengo, por ejemplo, un carro asegurado y el carro se daña, voy, lo llevo al taller por un choque, la póliza me dice, listo, yo le pago 100 millones vale el arreglo, pero yo le pago esos 100 millones descontándole el deducible, que es la proporción que tiene que asumir el asegurado en la pérdida. Esa figura del deducible está también contemplada en la cobertura de la póliza y entonces es lo que tenemos que participar nosotros como asegurados en la pérdida que se ocasiona. En las coberturas entonces tenemos que para esta cobertura de gastos médicos, que como les decía, ni siquiera implica que haya que existir responsabilidad de nosotros como asegurados, nos dice que opera sin deducible. Es decir, tráigame las facturas de la ambulancia, de la clínica, todo eso que se incurrió para atender inicialmente al paciente, esta póliza nos la va a reconocer sin aplicación de deducible. Y para el tema de contaminación, que es esta segunda cobertura que mencionábamos, es bastante importante, nos dice que para las estaciones fluviales se tiene un deducible del 10% de la pérdida, mínimo 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en un caso de una estación de servicio fluvial, cuando se da un tema de afectación a la fuente hídrica y todo, y tenemos que incurrir en esos gastos de limpieza o bioremediación, la compañía va a hacer la liquidación, nos va a decir, listo, tráigame pues todas esas facturas, todo lo que se incurrió para realizar todos esos gastos de bioremediación y nos va a decir que de esos valores que se terminan acreditando, señor asegurado, usted tiene que asumir o el 10% de la pérdida o mínimo 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cómo se aplica el uno o el otro? Lo que resulte ser mayor. En un ejemplo de una gastos de bioremediación de 100 millones de pesos, ya está pues acreditado que la estación le cobraron 100 millones de pesos por esa bioremediación, le presentamos la reclamación a la compañía de seguros, la compañía de seguros va a decir, de esos 100 millones, el 10% ¿cuánto sería? 10 millones de pesos, pero el mínimo ¿cuánto es? Un poco más de 40 millones de pesos aplicando esto. Entonces la compañía aplicará, en mi ejemplo, este límite de los 40. Entonces nos va a hacer una resta que de los 100 nos va a restar de la indemnización a la que tuviéramos derecho, nos va a restar 40 y pico millones de pesos, lo que sume pues los 40 salarios mínimos. En otro ejercicio, si ya la pérdida son 300 millones de pesos, incluso tiene que ser más de 400 millones de pesos, en una pérdida de 500 millones de pesos, en donde el límite mayor va a ser el 10%, nos aplicará entonces la compañía de seguros este deducible del 10%. Esto, vuelvo y resalto, para estaciones fluviales. Y nos termina diciendo la póliza que para además de eventos, es decir, para temas de contaminación, por ejemplo, para estaciones de servicio terrestres o cualquier otro evento que se pueda generar diferente a gastos médicos, nos va a aplicar un deducible del 20% de la pérdida, mínimo un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces ahí aplica lo mismo. Se liquida cuál es la afectación que tuvo el tercero, cuáles son esos perjuicios que sufrió el tercero, la compañía lo estudia, valida que sean razonables. Recordemos, muy importante, cuáles son esos tipos de perjuicios que lo mirábamos en la sesión pasada. Hablábamos que hay perjuicios patrimoniales, perjuicios extrapatrimoniales. Lo que hace la compañía es validar que esos perjuicios que le estén reclamando a la aseguradora o a ustedes como asegurados sean razonables, se determina esa razonabilidad, la compañía termina diciendo del estudio que hicimos, de esa indemnización por la muerte de esa persona, por esa contaminación, por ese incendio, por eso que se generó y por las demás situaciones que se puedan presentar derivados del uso del combustible, la compañía liquida y dice, hay lugar a una indemnización de 300 millones de pesos. Entonces descuenta de la indemnización de esos 300 millones de pesos, ¿cuánto sería
ese 20% o el mínimo un salario. En mi ejemplo de una liquidación de 300 millones, liquidarían el 20% de la pérdida. Frente a un tercero, ¿quién tiene que asumir ese 20%? Ustedes como asegurados. Es decir, el asegurado participa con el deducible, entonces finalmente a ese tercero afectado se le hace una propuesta indemnizatoria. Se le dice, señor afectado, por parte de la aseguradora se le va a ofrecer tanta plata y por parte del asegurado, con ocasión al deducible con el cual tiene que participar, es esta plata. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Se firma un contrato de transacción para que se hagan los pagos. Eso en una reclamación normal, pero también puede pasar que la reclamación no se haga a través de una reclamación directa, sino que se haga a través de un centro de conciliación, sino que se haga a través de un proceso judicial, porque lo mencionábamos creo la sesión pasada, hay varias formas en que un tercero tiene para solicitar de el causante del daño la indemnización de perjuicios. Yo le mando una cartica cobrándole o yo lo cito a una audiencia de conciliación para que un conciliador nos ayude a conciliar o yo inicio un proceso judicial, ahí sí ya ante un juez, para que el juez determine quién fue el responsable y determinado a ser responsable, el juez ordene a pagar a ser responsable esa cantidad de dinero que se estime probada dentro del proceso judicial. Y terminamos diciendo el tema de las exclusiones dentro de la póliza. Entonces, tenemos una póliza con unos límites asegurados, con unas condiciones claras, pero adicionalmente tenemos unas exclusiones. ¿Qué es una exclusión? Son situaciones que la aseguradora impone dentro de sus condicionados para decir, vea, si pasa esto, pese a que usted sea asegurado responsable del daño, yo como aseguradora no lo voy a acompañar. ¿Por qué? Porque yo como aseguradora establecí que a ese tipo de situaciones yo no le voy a dar un aseguramiento. Entonces es muy importante, y ahorita en la introducción lo mencionaban, el tema del suministro. Miren las condiciones específicas que encontramos dentro de la póliza que hoy a través de CHOP se están otorgando a ustedes que son los afiliados. Nos dice que no nos van a amparar las reclamaciones derivadas de daños por error en el suministro o de contaminación de combustible que se abastece. ¿Listo? Entonces, lastimosamente, los siniestros que son, pues que tristemente son del día a día de ustedes. El caso donde llega una persona, pide que le suministren 100.000 pesos de diésel y no se le suministra diésel, sino que por un error involuntario de la persona, de nuestro empleado, se le suministra es gasolina. Nadie se da cuenta, el vehículo sale de la estación, ese vehículo anda X cantidad y se funde el motor. ¿Por qué se funde el motor? Porque estaba andando con un combustible que no era el que en mi ejemplo se requería diésel y le echamos fue otro combustible diferente. Ese tipo de eventos que lastimosamente son recurrentes en las estaciones porque lastimosamente pues son errores involuntarios de nuestros empleados, ese tipo de casos no lo vamos a tener amparado bajo esta póliza. Entonces ahí es donde se vuelve muy importante que ustedes como estación validen si solo tenemos esta póliza, entender que ese tipo de evento no lo tenemos cubierto o si tenemos adicional a esta póliza y tenemos otra póliza diferente, revisar si en esa otra póliza ese tipo de situaciones sí van a estar amparadas. Porque como les menciono, toda aseguradora cuando emite una cobertura dentro de su carátula, dentro de sus condiciones particulares o dentro de sus condiciones generales, estipula qué es lo que quiere cubrir y qué es lo que no quiere cubrir a través de las exclusiones. No nos van a parar los daños por impericia, descuido o defecto de producto a vehículos de los usuarios en cualquiera de los servicios que la estación de servicio ofrezca a sus clientes, ¿cierto? Entonces, temas de el combustible que nos trajeron a la estación, era un combustible que estaba contaminado. Yo he tenido casos que, por ejemplo, el combustible por un error
se dejó abierto el tanque, entonces entró agua, ese combustible se dañó, no nos dimos cuenta, suministramos el combustible, la persona anda a su vehículo con ese combustible contaminado, sufre una afectación. Son temas que desde acá no lo vamos a tener cubierto porque hay una exclusión clara dentro del condicionado general. Se excluye la responsabilidad civil extracontractual derivada de las pérdidas o daños originados en la falta de mantenimiento de los tanques que contengan las sustancias transportadas o almacenadas. Entonces, esta es una exclusión muy importante, por eso digamos que todo esto se compagina muy bien con los deberes que ustedes como estación tienen que tener, porque una aseguradora no puede, digamos que asumir ya temas por unos descuidos muy grandes que pueda llegar a tener su asegurado. Y miren que una de las características que mencionamos ahorita en el objeto, estas pólizas están para asegurar hechos futuros e inciertos. ¿Por qué es que se plasman este tipo de exclusiones? Porque cuando se genera, por ejemplo, una fuga de un combustible que teníamos almacenado y la aseguradora va y se da cuenta y les va a pedir a ustedes las bitácoras de mantenimiento de esos tanques, venga, ¿hace cuánto usted no le hacía mantenimiento? Y empezamos a ver que el asegurado fue un poco desjuiciado y no había hecho los mantenimientos, la compañía va a decir, además de la exclusión, va a tener un sustento muy importante y va a decir, venga, es que esto se pudo haber prevenido. Esto no es un hecho accidental súbito y repentino. Esto se generó por un descuido suyo que con el pasar del tiempo a no hacer esos mantenimientos se generó esta afectación. Entonces es por eso que existen este tipo de exclusiones para que quede claro que si fallamos en este tipo de situaciones, entonces no vamos a tener cubrimiento. Se excluye puntualmente las reparaciones y o trabajos mecánicos, ¿cierto? Está realizando, porque en muchas estaciones así se hace, estamos realizando una intervención de un vehículo, le estamos cambiando las llantas, le estamos cambiando el aceite, todo ese tipo de situaciones no la vamos a tener cubiertas bajo esta póliza, tendremos que revisar si tenemos otra póliza para ese tipo de eventos. Y los daños causados por el servicio de mantenimiento o reparación de vehículos, muy parecido pues a este tema de la exclusión anterior. ¿Listo? Entonces, con eso termino mi intervención. Espero que haya sido del agrado y que haya, digamos que abordado el tema puntual de analizar el porqué de la póliza y el alcance de la misma. Entonces, si les parece, pasemos a la etapa de preguntas o de comentarios y de eventos que nos quieran compartir en este espacio. Bueno, muchísimas gracias al doctor Santiago Vélez, como siempre muy preciso, muy cumplido en sus apreciaciones. Vamos con la ronda de preguntas de una vez, sin más dilaciones, doctor Santiago. Y tenemos personas que han levantado la mano desde hace rato. Enrique Vergel está por ahí listo, tiene la palabra, señor Vergel. Si puede activar su cámara, nos dice de dónde está conectado y por favor su pregunta para el doctor Santiago. Enrique Vergel. Bueno, no está don Enrique. Edgar Moreno tiene la palabra. Por favor, prende su cámara de dónde está conectado, por favor. Buenos días, doctor Santiago. Sí, le hablo de la estación de servicio Texaco en EQS. Tengo varias preguntas. Una es que en algún momento hablé yo con la parte de COMSE acerca de, digamos, lo que amparaba el límite asegurado para derrame de combustible, digamos, contaminación del suelo. Nosotros afortunadamente nunca hemos utilizado eso, pero en la pregunta que yo le hice en su momento, el doctor Alejandro me contestaba que, digamos, era una póliza que utilizó una fracción de ese dinero o su daño ambiental fue muy grande, se llevó todo ese capital, que en este caso estamos hablando de 800 salarios mínimos legales vigentes, los 928 millones menos el deducible. Si eventualmente durante ese mismo año otra estación u otras dos estaciones les pasa lo mismo, ese dinero ya no está, como dicen, presente para las otras dos estaciones. Eso fue lo que me quedó a mí como lo que entendí. Entonces sería esa, o es para cada que Doctor va Santiago, a gastar adelante, en Edgar García. en el primer siniestro.
Sí, adelante, doctor Santiago. Claro que sí, muy clara tu pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro era, y desde el mismo decreto lo veíamos, primero tener la tranquilidad que cuando cada estación suscribe su póliza, ese límite es para la estación, ¿cierto? Entonces, entender que el límite asegurado es para la estación. Tocaste un tema muy preciso y por eso, y no es extraño que tengamos siniestros en donde esas coberturas resulten lastimosamente insuficientes frente a la magnitud del daño, ¿cierto? Entonces, como bien lo decís, a veces un valor se puede quedar, pues ese límite asegurado corto versus lo que pudo pasar. Lastimosamente en los temas fluviales a veces los gastos superan en creces los 1.000 millones. Uno dice 1.000 millones, eso es mucha plata, pero hay en ciertos casos en donde termina siendo muy poco. Entonces, como bien lo manifestabas, ese límite, digamos que para el evento puntual, queda para el evento puntual, y vamos a tener ese límite disponible para la atención de esa reclamación. Con una explicación adicional, y es, cuando nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil, lo que estamos asegurando es una bolsa. O sea, yo tengo ahí 800 salarios mínimos para ir pagando las indemnizaciones que se vayan generando. Es decir, si yo tengo varios eventos, esa bolsa, entonces la aseguradora me paga, pero en razón a que se paga, el límite asegurado se va disminuyendo. Entonces, si yo fui muy de malas y tuve varios eventos en una vigencia, en esa misma vigencia, entonces ese límite asegurado se va agotando hasta que llegue a cero, ¿cierto? Cuando ya se renueva, digamos que ya tuve un siniestro, pero para la próxima renovación, digamos que ese límite se restablece. Pero efectivamente es como decís, se agota, el límite de la responsabilidad de la aseguradora llegará hasta ese tope. Entonces hay muchos casos en donde se llega a un siniestro. Tengo 800 millones de pesos asegurados. El siniestro fue 1.500 millones de pesos. La compañía lo que hace es, yo de los 800 que tengo, le resto el deducible, yo como compañía de seguros participo con el valor y lastimosamente le toca al asegurado de su propio patrimonio asumir la pérdida de lo que exceda ese valor asegurado que no nos alcanzó para esta situación. Listo, doctor Santiago, le agradezco. Le hago un parafraseo como para quedar claro yo en eso. Entonces, según entendí, cada estación tiene ese valor de 800 salarios mínimos legales vigentes. Si tuvo un siniestro en el año y fueron 500, ahí quedaron 300 para esa estación. Si no lo usó, pues esa plática no se usó y hasta el otro año vuelve y se hace desde cero, esperando pues que nunca tenga uno que utilizarla. Es más o menos lo que le entendí. Tal cual, es así, correcto. Perfecto. Y con respecto a eso mismo, digamos en la parte de exclusiones, y ya pues para finalizar, decía ahí que daños por fuera de los predios del asegurado, digamos en el caso de un siniestro de subterráneo, hace referencia a eso mismo, que no hace, digamos, no ampara lo que afecte por fuera del predio, o estamos hablando es en el suministro de combustible o en otro tipo de evento. Así es, sí, la precisión que haces es bastante importante, sobre todo en los casos de ustedes donde tenemos los tanques, pues muy seguramente subterráneos. Entonces, lo que hace referencia a la exclusión es casos que nos han llegado y por eso es una práctica que creo que todos hemos incurrido a ellas. El carro que se vara a 5 cuadras, entonces llega una persona con la pimpina, le echamos el combustible en la pimpina. A veces hemos tenido eventos que se va el funcionario de la estación con la pimpina hasta donde está el vehículo y allá es donde se genera el daño. Eso es lo que hace sobre todo referencia a la exclusión. Todos esos eventos en donde puede pasar, que en mi ejemplo miren que lo estoy llevando en ese sentido, puede que haya sido por un actuar de nuestro empleado y demás, pero se limita a eso. En el caso puntual que planteas, que es un tema subterráneo, pues digamos que no aplicaría, que se entiende que ahí sí ocurrió en el predio, así sea pues en un tema subterráneo. Entonces el caso del derramamiento del combustible por una falla en nuestro tanque, ahí tendríamos cobertura. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Edgar, muy amable. Tenemos comunicación a esta hora, director ejecutivo de FESEG, Alejandro Rivero, desde Villavicencio. Muy buenos días, bienvenido a Charlas Meet. Adelante con su pregunta.
Gracias, Mauricio. Gracias, Santiago, por esta charla. Qué pena, yo llegué un poquito tarde porque estaba en una reunión de la Junta Directiva de COMSE. Doctor Santiago, una aclaración ahí en cuanto usted hablaba del deducible que se negociaba con el afectado y se le decía a la aseguradora le va a pagar esto y, o sea, lo que entendimos, lo que yo entendí, la aseguradora le va a pagar esto y el distribuidor minorista le va a cubrir esto que corresponde al deducible. Yo creo que vale la pena, no sé si de pronto entendí mal, pero pues para que se haga la claridad es que se hace la negociación con el afectado y de la suma que se negocie con él, obviamente dentro de los parámetros de cubrimiento de la póliza, entonces la parte que corresponde al 80% lo cubre la aseguradora y el 20% el distribuidor minorista en lo que le corresponde a él. Porque es que daría a entender usted de pronto que era que de lo que se negociaba, el distribuidor minorista tenía que pagar ese 20% como un extra, ¿sí? Entonces no sé si podemos aclarar un poquito ahí. Y otro es en el tema de los contaminados. Yo sí le pido que seamos muy claros porque es que en una charla pasada se hizo una pregunta en ese sentido y no se fue, la persona que nos dio la charla no fue muy clara y quedó en el ambiente la idea de que la póliza sí cubría contaminados revisando cada caso en concreto. Hoy usted nos está exponiendo que no cubre contaminados de combustible y es un tema que a las estaciones de servicio pues les interesa mucho porque eso es una de las situaciones que más se presenta. Y de ser así, pedirle el favor que nos indique qué posibilidad hay de que en el futuro se pueda incluir esto en la póliza de las estaciones de servicio que otorga Soldicom y si no, buscar la manera de gestionar una póliza MIPYME que de alguna manera colaborara en ese sentido, con un cubrimiento al respecto. Gracias, doctor Santiago. Súper claras tus apreciaciones, entonces digamos que las voy resolviendo. Cuando ocurren estos tipos de eventos, ¿cierto? Y estamos hablando de un tercero afectado y por eso pues es tan importante la intervención de una aseguradora y esta póliza que estamos hablando hoy, que a hoy la que tienen, pues y la que se están suscribiendo es a través de Chubb. Chubb es una compañía muy fuerte en este tipo de pólizas y una aseguradora en estos casos siempre los va a acompañar en la atención de la reclamación de un tercero, ¿cierto? Entonces, cuando hacía referencia con el tema de la negociación y conociendo mucho a Chubb, porque también le presto servicios a ellos no los dejan a ustedes solos, ellos no los dicen a ustedes, ah, no, listo, entonces mire a ver soluciones, hable con el tercero, no, sí, por lo general en estos tipos de casos se nombra un ajustador, el ajustador va a hacer todo un acompañamiento, va a pedir documentos, va a tasar pues qué fue lo que pasó. Y cuando hacía referencia con el tema de la liquidación, lo que se hace es que ya desde la compañía, liderado desde ella, ¿cierto? Porque la compañía, y Chubb es muy fuerte en eso, la compañía ya llega y hace un estudio y verifica las afectaciones que tuvo ese tercero y todo lo que conlleva pues el análisis de una reclamación. Y la compañía termina liquidando entonces el siniestro y dice, señor estación de servicio, mire, antes de yo sentarme a negociar con el tercero, antes de ir y hacer acuerdos, siempre va a estar de la mano de ustedes y les va a decir, esta es la liquidación que consideramos en este caso puntual, cuál es la liquidación que se ajusta a lo que resultó probado. Y dentro de esa liquidación, efectivamente, como lo decías ahora, no es que ustedes tengan que pagar un excedente del deducible, no, lo que se hace es de la liquidación, una parte, como lo decías en tu ejemplo, si es un siniestro donde se va a afectar el deducible del 20%, de la liquidación total, la compañía de seguros asume el 80% y el asegurado participa con el 20%. No es que tenga que ser un valor adicional, sino que va dentro de la misma liquidación objetiva para pagar entre asegurado y aseguradora el 100% del perjuicio que resulte acreditado con ocasión al siniestro que se presentó. Eso frente a lo primero. Lo segundo, voy a hacer una mención y lo hago con todo respeto. Los seguros, digamos que, como lo decíamos ahora, el alcance de las coberturas obedece al apetito de riesgo de las compañías de seguros, ¿cierto? Entonces hay compañías de seguros que en estas pólizas del decreto son más restrictivas
y hay otras que son más amplias. ¿Qué quiero decir con eso? Puede pasar, obviamente no conozco las condiciones de pólizas que tuvieron vigencias anteriores. Hoy lo que les estoy exponiendo es las pólizas que hoy están emitiéndose a través de Concept. Eh, Podría pasar que antes, y de pronto ahí se puede generar la discusión con la intervención que decías, tuvieron con otro participante, en donde en otra vigencia, con otras condiciones, de pronto pudieran tener amparado el tema de la contaminación. Lo cierto del caso es que a las pólizas que hoy hicimos nosotros referencia, que hoy están suscribiéndose a través de CHOP, ya digamos que está claro por las exclusiones que citábamos, están ese tipo de situaciones que, como bien lo dijiste, y creo que yo también lo refería, son lastimosamente los casos que ojalá no todos los días, pero sí con mucha frecuencia se les presentan en el día a día. Y totalmente apropiado tu comentario. Hoy conociendo esas pólizas que hoy por com se tienen de estas limitantes, y de hecho antes de esta audiencia lo hablaba con el asesor de seguros, creo que van a tener otro espacio para tocar ese tema, para mirar cómo se da una complementariedad de pólizas, porque lo mencionaba desde el mismo decreto, lo mencionaba que es muy normal que pase, que ustedes tengan una póliza que cumple con el decreto y también otra póliza que amplía o tiene coberturas adicionales para saber jugar si en esta póliza no tenemos esta cobertura, entonces cómo con otra póliza si estoy tranquilo que la tengo, o si hoy no tenemos esas otras pólizas adicionales, buscar la forma de empezar a cuestionarnos y empezar a buscar pólizas que tengan sí cobertura de esas otras situaciones que se presentan en el día a día de la estación. Doctor Santiago, dos preguntitas rápidas aquí para respuesta rápida también del chat. Preguntan el apoyo en el tema de una urgencia de parte de la compañía o de parte del intermediario de seguros, si hay un teléfono de 24 horas o solo la atención se hace en horario financiero o en horario de oficina. Me estaban preguntando de parte de Rumbos. Bueno, esa pregunta sí, de pronto, si hay personas del asesor, creo que de pronto va más para ellos, porque pues yo desde mi función como externo de compañías de seguros, sí sé pues que hay unos canales de avisos de siniestros y demás, pero sí desconocería si hay una línea de atención para que se preste o la compañía haga el tema de contactos con empresas que hagan esos gastos de biorenegación. Entonces sí, de pronto desconozco puntualmente para responder esa pregunta. No sé si de pronto haya compañeros del asesor que nos pueda abordar esa pregunta. Bien, y otra pregunta que hace Melida Álvarez aquí es si cuando un empleado sufre un accidente laboral, eso lo cubre la póliza. Esta póliza no, ¿cierto? Esta póliza no, porque miren que lo explicamos desde el objeto de la póliza, que es para dar acatamiento al decreto, y es únicamente las situaciones que se presenten con el combustible. Quedaría el tema, porque digamos que acá empieza a jugar, y siempre partimos de una premisa. Un seguro no debería amparar lo que ampara otro seguro. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque miren que si por el ejemplo sea el derramamiento del combustible, la persona se lesiona, se cae y eso, en estricto sentido, ¿cuál es el seguro que ahí se activaría para atender a esa persona? ¿Él sufrió qué? Un accidente laboral. Entonces, por eso es que ahí esto se empieza a compaginar con temas importantes y es el cumplimiento de otras normatividades. ¿Cuál? En este caso, el tema de la correcta afiliación de nuestros empleados al sistema de riesgo laborales. Entonces, en este caso, digamos que lo que se activaría es todo este tema de riesgos laborales para que se atienda y demás. ¿Qué pasa con otras pólizas? Es que hay pólizas que sí tienen coberturas para accidentes de trabajo, pero siempre parte de una premisa, y es que no me van a amparar lo que me debería amparar la ARL, no me va a amparar la clínica, no me va a amparar las terapias, no me va a amparar ciertas cosas que para eso estaría ya el sistema de riesgos laborales, que es la llamada a amparar ese tipo de situaciones. Por eso, tan importante jugar con todas las normas y dar acatamiento, no solamente estos decretos de estas pólizas, sino acatamiento también a que todos nuestros empleados estén afiliados a la administradora de riesgos laborales.
Ok, bueno, damos la palabra a Multiservice de Colombia. Por favor, se puede conectar la cámara y nos dice de dónde se conecta y su nombre, por favor, lo escucha el doctor Santiago. Buenos días, doctor. Buenos días para todos. Mira, tengo una pregunta puntual, doctor. Esta es una estación de servicio relativamente nueva. Llevamos 5 años en funcionamiento. Tengo un problema con un vecino por los gases que salen de la estación cuando se están descargando. El señor vive haciéndome videos, tomando fotos, bueno, en fin, un resto de actividades y con amenazas de demanda. ¿Yo qué puedo hacer al respecto? O si el señor puede hacer alguna reclamación o nosotros podemos, digamos, pues no sé, hacer algo al respecto o qué procedimiento hacer, porque de verdad que ya se volvió cansón. Recuérdeme Sí, su nombre, por favor. Franci. Franci, adelante, doctor Santiago. Sí, Franci, pues ahí estás teniendo un tema que lastimosamente tener un mal vecino se vuelve Ay, un manejo muy complicado. Mira, en la sesión pasada hacíamos referencia y lo voy a traer a contación porque en el caso tuyo creo que pasa es eso. Y es una premisa también jurídica. No hay responsabilidad sin daño. no, ¿Cierto? No hay responsabilidad sin daño, porque uno dice, ah, pero es que huele muy fuerte. Ah, bueno, sí, pero ¿qué? Pues te afectó la salud. Pues a lo que voy es que uno como abogado tiene que discriminar, como hay unas molestias que se generan, pero para que él pueda generar una reclamación, pues no es solamente la molestia, ¿cierto? Es, venga, dígame cuál es su perjuicio. Ah, es que por los gases, mire que me enfermé y entonces me está tocando ir al médico y si demás. Ahí ya si uno empieza a ver un hecho que posiblemente puede derivar en una reclamación. Pero si son simplemente unas de molestias, ah, es que cuando están descargando, esto huele muy fuerte, esto es un riesgo, pero acá siempre parte de una premisa, no hay responsabilidad sin daño. Señor, ¿cuál es el daño? ¿Qué es lo que se le está presentando? No, es que es muy fuerte. No, venga, pues sí, es muy fuerte, pero pues ya cesó esa actividad, listo, voy a tratar de que no pase y voy a tomar correctivos. Pero hasta que, eso es como se vuelve, pues como las películas, ah, es que hasta que no venga con el cuchillo clavado en el corazón, la fiscalía no va a hacer nada. Y lastimosamente como abogado nosotros decimos, lastimosamente no podemos hacer nada. Venga, es que tengo que esperar hasta que yo me enferme, hasta que esto estalle por esos gases. Así suena irónico, pues en principio sí, porque de lo contrario no tenemos un daño indemnizable. O sea, él a hoy ustedes les presenta una reclamación y una aseguradora va a estudiar ese caso y va a decir, sí, listo, hay una molestia, pero ¿cuál es el perjuicio? ¿Cuál es el daño? ¿Qué es lo que se está presentando? Ya él que empieza a acreditar, ah, no, es que me tocó incurrir en estos gastos, es que tuve que hacer eso, listo, miraremos a ver. Pero si en principio es simplemente unas molestias que él les está diciendo, termina siendo que es obviamente maluco, pero no termina siendo más que una discusión entre vecinos que ojalá pues se tomen los correctivos para evitar ese tipo de situaciones y que no lleguen a mayores. Pero hasta tanto no haya una real afectación, unos perjuicios que esa persona pueda acreditar, pues digamos que no le podríamos en principio llevar a la compañía de seguros esa reclamación para que la resuelva de fondo, porque nos va a decir, bueno señor, ¿cuál es su daño? ok. Muchas Gracias, gracias, Franci. muy amable. Le damos la palabra a la estación de servicio La Fortuna. Se presenta, por favor, si puede prender su cámara, de dónde se conecta y cuál es su nombre, por favor. La Fortuna. Gracias, muy buenos días para todos. Dora Taborda. Dora, tiene un eco, si puede Sí, bajar el volumen del dispositivo, tal vez. Pero adelante con su pregunta, la escucha el doctor bueno, Santiago. muchas gracias. Doctor Santiago, en el tema de suministro de combustible en los contenedores pues aptos para eso y teniendo en cuenta pues como lo prohíbe la resolución como tal, ¿cierto? En el numeral 2 y literal D, pero en el evento de que a nosotros nos sucede mucho es de que tenemos unos clientes que manejan maquinaria amarilla y ellos vienen con sus pimpinas, con sus grandes pues contenedores y en el evento de que un elemento de estos se rompa, qué sé yo, y afecte a un cliente que haya en el momento, al mismo vendedor,
¿ahí qué responsabilidad habría? Mira, ese tipo de situaciones es lo que yo siempre digo, que una cosa es lo que están las normas y otra cosa es la realidad de las cosas, ¿cierto? ¿A qué hago referencia con eso? Y es por eso que el ejemplo que yo planteaba antes, porque miren que antes en las estaciones de servicio vendían la bolsa y todo, donde llegaba una persona, ves que me varía allá, entonces llenábamos la bolsa, le vendíamos en la bolsa y se iba la persona para desbararse. En los casos tuyos, vea, aquí vienen grandes vehículos que van a trabajar allá, entonces necesitan llevarse combustible. Digamos que uno entiende que, primero, el tema del manejo de esos combustibles es muy regulado, por eso el mismo decreto también obliga a que los carrotanques en donde se distribuyan estos combustibles, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que tenga el carrotanque, tiene que tener también su propia póliza para hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, digamos que la norma, y yo siempre lo digo, hay normas que en el papel se ven muy bonitas y que todo va a funcionar así y que todo se va a hacer en transportes mediante carrotanques y todo, pero la realidad es que en muchas estaciones, así como lo estás planteando, vienen vehículos con sus pimpinas y me dicen, lléneme toda este tanque porque yo voy a meterme allá a hacer esa labor, no voy a quedar sin gasolina, entonces necesito ya yo surtirme allá porque no puedo volver a traer el equipo acá. Entonces, digamos que, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues primero, si sí o sí hay que hacerlo, pues tratar de regular muy bien esa actividad, porque entender que a veces la responsabilidad va a ser de uno hasta cierto punto. El ejemplo que planteaba ahora. Si yo le vendo a la persona una pimpina, él se va con esa pimpina y allá causó el daño, pues ya uno dice, pues yo como empleado no fui el que estaba llevando la pimpina, entonces uno diría, yo no soy responsable. Pero si estamos haciendo y nosotros como estación estamos facilitando llenar un tanque que no está, digamos, pues no es debido, es un tanque, es un tanque que tiene una filtración, un montón de cosas, y nuestros empleados están haciendo eso, pues entender que lo que pase, en el ejemplo que planteabas, afectamos un cliente ahí y todo eso, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad por el actuar de nuestros empleados, claro que nos van a reclamar, claro que nos van a decir, es que usted estaba haciendo una actividad ya toda riesgosa, toda peligrosa. La otra explicación ya sería frente a estas pólizas, cómo nos va a acompañar la compañía. Pero hay que seguirlo haciendo, yo no les voy a decir, pues porque es que uno como abogado dice, déjelo de hacer, porque es que es riesgoso, pero es que ustedes van a decir, pero es que entonces, ¿qué hago? Pues si eso es importante para mi actividad. Entonces, sí entender que si nos prestamos para ello, que si nuestros empleados hacen el suministro en esos tanques y demás, seremos responsables y eventualmente con los peligros que se ocasionen, vamos a tener que responder por ellos porque a través de nuestros empleados estamos realizando esa actividad. Gracias, Dora. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al señor Andrés Cerón. ¿De dónde se conecta? Por favor, su pregunta para el doctor Santiago. Buenos días, ¿cómo están? De Andrés Cerón, de Estación de Servicio La Rayán. Pues les agradezco todos los aportes que han hecho, porque pues realmente estas pólizas, pues obviamente que uno no quiere nunca usarlas, pero pues sí es bueno aclarar todas estas cosas. Miraba que nos decían que pues por lo general estas pólizas cubren más que todo derrames, contaminaciones de suelo a las que estamos expuestos todas las estaciones por muchos factores. Lo que quisiera de pronto preguntar más que es un aporte como para todos, es de pronto cuál sería el lineamiento en caso de un derrame. O sea, digamos, otros, obviamente, y tengo una pregunta más específica con ese lineamiento. Había una parte donde me sonó mucho que decía algo que uno tiene que reportar 72 horas después. Pues obviamente cuando es un derrame superficial o algo así, quisiera saber cuál es el proceso. O sea, obviamente no me ha pasado,
ojalá nunca me pase, ni nos pase a ninguno de los de las estaciones, pero sí, cuál sería el lineamiento, o sea, rápido tengo que avisar a Chubb, tengo que avisarle a, no sé, pues supuestamente a uno le dicen siempre avise a la corporación o al que lo regula en ese momento, pero uno no piensa en eso, sino uno piensa en hacer la remediación y que sea el daño lo menor posible. En cuanto a lo de las 72 horas, quisiera que me explicaras esa parte, pero no me quiero centrar solo en eso, sino también, digamos, hay veces nosotros tenemos fugas que no vemos, digamos, los tanques, las tuberías, siempre estamos expuestos a que de pronto pase una contaminación de estas. ¿Cuál sería el lineamiento para pues como empezar? Porque pues igual hay veces uno queda muy desubicado en esto y uno dice, ¿a quién le digo? Oiga, llamo directamente a Chubb, hago esto. Es más como para conclusión que creería que es realmente cuál es el proceso de empezar la pues, reclamación, no, que le ayuden a uno con todo un proceso que se le viene encima, porque pues obviamente todos estos gastos de remediación, ya sea a nivel piso, sea superficial, ya sea un derrame espontáneo o alguna de estas cosas, es costoso, y los derrames por debajo del suelo son sumamente costosos. Y obviamente, pues lo que tú decías, pues no tengo relación con muchas estaciones fluviales, me imagino que a los cuerpos de agua es lo más tenaz, pero normalmente casi todas las estaciones son en tierra, o sea, en terreno normal, que pueden afectar otras cosas. Eso es lo que quisiera de pronto saber, que uno de pronto hay veces en esto sí, pues tiene sus planes de contingencia y unas cosas de impedir derrames y cosas, pero digamos en otros tipos de derrames como subterráneos y estos no sabría cómo proceder, por así decirlo. Doctor Santiago, muchas gracias, Claro. Andrés. Andrés, sí, y esa es la gran, digamos que siempre uno puede estar como muy preparado y demás, pero realmente el siniestro es el día de verdad y es el día pues que nos podemos siempre como enredar pues qué tenemos que hacer, porque entonces hay afectados, entonces la respuesta, recopilando lo que hemos hablado en los otros espacios y tengo entendido pues han hablado, digamos que el conducto regular es a través de CONCE, ¿cierto? A través de CONCE se le da el aviso, o también ustedes tienen la facultad, como ustedes son asegurados en la póliza de CHOP, de dar también el aviso oportuno a la compañía de seguros, ¿cierto? Eso digamos que es como lo más recomendable, canalizarlo a través de COMSE. COMSE tiene pues ya al interior pues como todo el conducto regular de cómo también ya hacer el acompañamiento debido a través de la aseguradora, o ustedes también tienen la facultad de como asegurados dar el aviso oportuno a la aseguradora. Eso frente a ese punto. Primera gran recomendación, de hecho en la próxima charla, porque ustedes van a tener el infortunio de verme nuevamente en otro espacio, vamos a hablar ya sí como de esos momentos de verdad, qué hacer en caso de siniestro y demás, en donde vamos a hablar de varios tips que yo como ajustador, incluso pues con la experiencia que he tenido en siniestros, siempre pues como recomendamos. Y Andrés, lo primero, uno tiene, y yo sé que, como digo, es el momento crítico, es el momento donde todo el mundo está peleando, donde todo el mundo nos está exigiendo, todo el mundo empieza a decir, vea, usted hizo esto, me tiene que pagar ya, tiene que asumir esto, ¿qué hago con esto? Entonces, aviso a COMSE, COMSE canaliza. Voy a decir esto con todo respeto. Si bien, como lo partidas, nunca les ha pasado, y esperemos que no les haya pasado, pues en tu estación, pero los siniestros pasan, ¿cierto? Y por eso este tipo de pólizas. Pero aquí nos toca también confiar mucho en que una aseguradora, ese es su día a día y podrá dar directrices. Primera directriz importante, siempre la mejor recomendación, dejar registros fotográficos, registros fílmicos de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. Lo vamos a puntualizar pues muy bien en la próxima charla pues como con más tips, pero el no asumir responsabilidades, no decir a los terceros tranquilos que les voy a pagar, ese tipo de situaciones, tratar al máximo de no darlas, porque si ustedes están asustados, también una víctima está preocupada. ¿Quién me va a pagar? Mire cómo me quemé, mire cómo me dañé el carro. Un montón de situaciones, pero nos tenemos que apoyar en configuradora para que sea ya un manejo debido de la atención que se está presentando. El tema ya puntual de lo que manifestar de las 72 horas, como bien lo vieron en la póliza, digamos que lo de las 72 horas está es ligado al deber de notificación a las compañías de seguros, ¿cierto? El tema de las compañías de seguros, y está pues regulado no solamente en la póliza, sino también en el Código de Comercio, nos dice cuánto tiempo tengo yo para avisarle a una compañía de seguros. De hecho, nos dice que tenemos que avisarle
oportunamente a la compañía. Desde el Código de Comercio se dice que máximo a los 3 días de ocurrido el siniestro. Eso no lo podemos confundir con el tiempo que tenemos nosotros para reclamar, sino que tenemos que entender que hay términos de prescripción para reclamar. En la póliza de ustedes, ese término que acabé de hacer mención de los 3 días por condición está ampliado. Le podemos notificar a la compañía que el siniestro ocurrió no en esos 3 días que dice el Código de Comercio, sino en las condiciones de la póliza de ustedes que dice de 30 días. Es decir, que en la póliza de ustedes hay un plazo ampliado a favor para contarle a la compañía de seguros. Lo que la compañía quiere con esa, digamos, limitante de las 72 horas en la cobertura de contaminación es para que tratemos al máximo de informarle rápidamente para activar todo lo que se tenga que activar, porque en estos gastos de bioremediación, si lastimosamente ustedes han tenido ese evento, ese tiempo es crucial. Ese tiempo es crucial, sobre todo en fuentes hídricas y demás, para que se hagan todas las instrucciones y se hagan todo para que, digamos que lo ponen es para que usted no esté tranquilo, para que usted diga, no, tranquilo, pasó eso, entonces venga, tráigame este documento. No, avisemos rápido, contémosle a la compañía, venga, empieza a activar, llame a la empresa de bioremediación y hagamos todo rápido. Tocaste un tema muy importante. Hay casos en donde hay una filtración del tanque y no nos percatamos. Vamos viendo que hay una disminución, sí, pero es muy poquita. Y en esos temas, pues se mira ya con la compañía. Pero es más en esos casos en donde el tema lo pude constatar, lo pude validar, pude saber qué está pasando. Entonces demos ese aviso a la mayor brevedad posible. Gracias, doctor Andrés. Gracias, Andrés. Precisamente el tema de nuestra próxima charla, que es el 17 de noviembre, es ese trámite de un reclamo de responsabilidad civil. Vamos a hablar de todos estos tips que nos menciona el doctor Santiago, que son cosas muy prácticas para las estaciones de servicio. Tengo 2 preguntas finales porque ya son las 10:28, tenemos casi 90 minutos de conexión. Elsa Barreto, su pregunta, ¿de dónde se conecta? Por favor, buenos días. Elsa. Muy buenos días. Aló. Adelante, Muy buenos adelante. días. Yo les hablo de la estación de servicio La Plaza de la Valle de San Juan. Lo que pasa es que nosotros acá, pues ya que habían tocado el tema de esto de los regueros y esto de los combustibles, yo tengo una preocupación hace muchísimos años y no he tenido, pues no, o no sé, me he dirigido a muchas partes donde no he tenido el acompañamiento y hay 3 ventas o 4 ventas acá mismo en el pueblo por Pimpinas, una en cada salida hacia una vereda y otra como hacia la ciudad y pues otras en las casas. Y pues la verdad me he dirigido a la policía, a la SIJÍN, a la inspección, donde no me he dirigido y no he tenido solución de nada. Doña Elsa, ¿en qué municipio está? Valle de San Juan, Tolima. Valle de San Juan, Tolima. Y su pregunta puntual exactamente es qué es con relación a las Pimpinas. Pues de que hay ventas ilegales de combustible donde ellos pueden manejar, un ejemplo, contaminados de que en los mismos tarros donde manejan el ACPM contaminan de gasolina y tienen cualquier cantidad de combustible almacenado en una casa donde yo creería que no es viable tenerlo. Doctor Santiago. Sí, Elsa, pues digamos que ese tema que tú tienes, pues es un tema que lastimosamente es donde uno dice, sabemos que ocurre y las entidades se terminan haciendo, pues los de llamamos nosotros la vista gorda. ¿Cuál sería la recomendación? Pues realmente policía, yo no es que no crean la policía, pues porque me parece que prestan un servicio a la comunidad bastante importante, pero digamos que para ellos son más un órgano de coerción, más no de investigación. ¿Cuál sería de pronto la recomendación en eso? Que también, pues si no quiero ser negativo, pero también pasará también en los afanes de ellos, de pronto hacer una denuncia ante la fiscalía. Esa sería como la recomendación que se les daría en ese caso, porque la fiscalía sí es un ente de vigilancia, de investigación y de judicialización de personas que están presuntamente cometiendo un delito. Porque la policía, digamos que no son entes de investigación para eventualmente formalizar ya todo un proceso penal. Entonces la recomendación sería, pues ya advertiste pues que has hecho de todo, no sé si de pronto sí has acudido de pronto a fiscalía, porque ahí hay un tema de un hecho, pues que es el tema del manejo
de todo este tema. Porque si vas ante el ministerio va a decir, venga, pues es que no es una empresa, no es un afiliado, no es un ente una persona que yo pueda hacer un ente de control. Entonces, la recomendación ante Fiscalía, interponer una denuncia de lo que te está pasando. Y no quiero ser negativo, a veces pasa que la Fiscalía, en su volumen de trabajo que tenga que hacer, no ve uno una prontitud de atención de ese tipo de investigaciones, pero sí sería como el cuerpo legal que tenemos en cuenta para poner de presente mediante una denuncia que hay una actuación irregular, hay posiblemente la comisión de un delito, porque ustedes bien saben que uno no puede pues en la casa estar comercializando este tipo de productos y demás, para ver si de pronto la Fiscalía, como ente regulador de investigación, adelante de pronto una investigación y eventual judicialización de las personas que están cometiendo estos actuales. Ah, ok, bueno, señor. La última pregunta, Kay Gray, por favor. Adelante. Kay, ¿está por ahí? No, parece que no está Kay. Pues, doña Dora, la última pregunta entonces, Estación La Fortuna. Buenos días, una preguntita para el doctor Santiago. Habla John Jaime Taborda de Estación La Fortuna. Adelante, don John Jaime. En esta estación, el área de lubricación está alquilada a otra persona. La pregunta es, ¿la misma póliza de la estación cubre todo o el señor como tal debe tener una póliza aparte allá para la lubricación? Muchas gracias, buen día. Doctor Santiago. Perfecto. Muy buena pregunta, porque también, porque pasa mucho. A veces tenemos subarrendados espacios para la prestación de diferentes actividades, en donde entendamos una cosa, para el usuario le es muchas veces indistinto si en el caso puntual que estás diciendo, el tema de la lubricación, lo está prestando es la empresa Pepito Pérez al que le subarrendaron ese espacio. No, él ve un letrero grande y él dice, yo llevé allá, le hicieron el cambio de aceite y allá fue donde se dañó el carro. ¿Listo? Entonces, muy buena tu pregunta, porque de cara a esta póliza ya vimos que ese tema de mantenimientos de vehículos y todo, pues en principio, bajo esta póliza que hemos hecho mención hoy, no tendríamos cobertura, tendríamos que ver bajo otras pólizas como un acompañamiento adicional. Pero, como bien dijiste, mi recomendación como abogado es, siempre que tengamos a empresas, a persona natural, persona jurídica, si le estamos subarrendando, ustedes muy juiciosos, exigirles también, por lo menos, que tengan pólizas. ¿Por qué? Por lo que les decía, que el día de mañana pasa algo con un vehículo de esos, de ellos, para una persona que llevó su moto, su carro allá, él creyó que la estaba llevando a la estación, no a la empresa que le tenían subarrendado ese espacio, entonces muy seguramente les va a reclamar a ustedes lo que pueda llegar a pasar allá. Entonces, sí es bueno que ustedes tengan la tranquilidad, que sepan que esa persona tiene una póliza que ampara ese tipo de daños para que ustedes puedan redirigir la reclamación a esas personas. Entonces, es muy buena recomendación que todo esté en regla y que adicional puedan ellos tener unas pólizas para que ustedes estén tranquilos, que si pasa algo allá, esa póliza vaya a responder por esos eventuales perjuicios que te puedan ocasionar. Gracias, señor Juan, muy amable. Gracias, doctor Santiago. Bueno, terminamos 10 de la mañana, 35 minutos, tenemos 95 minutos ya conectados. Extenderles la invitación. La próxima charla no va a ser la próxima semana del viernes. La próxima semana tenemos congreso de la Confederación COMCE en Cartagena, el Hotel Las Américas, 8, 9 y 10. Están muy cordialmente invitados. Así que volveremos con estas charlas de EDS Seguras el 17 de noviembre, de hoy en 15 días, exactamente, con la última intervención. Aquí como dice él, nos lo vamos a tener que aguantar una sesión más para hablarnos del trámite de un reclamo de responsabilidad civil, un tema muy interesante porque es un tema muy práctico, con ejemplos prácticos, con tips que nos puede dar el doctor Santiago, basado por supuesto en su amplia experiencia en estos temas. Así que muy invitados, 17 de noviembre les avisaremos oportunamente a través de todos nuestros canales digitales el tema de la charla, trámite de un reclamo de responsabilidad civil. Y el 15, esa misma semana, el miércoles en Canopy en vivo, vamos a tener nuestra penúltima, porque ya estamos terminando este proceso de formación complementaria digital. El 15 tendremos charla sobre el RETI, que es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas
para estaciones de servicio. O sea que el 15, el RETIE y el 17 hablaremos, ya cerraremos este ciclo del trámite de un reclamo de responsabilidad civil con el doctor Santiago. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Tuvimos más de 180 estaciones conectadas el día de hoy. Gracias, doctor Santiago, como siempre, por sus opiniones, sus conceptos siempre tan claros en este espacio. Muy amable. A todos les deseamos el mejor de los días, la mejor de las suertes. Disfruten este fin de semana que tenemos puente, el próximo también. Que sus estaciones sigan siendo tan rentables y tan sostenibles como lo han querido siempre y que cuiden, ojalá, su patrimonio. Muy amables. Chao, chao. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien.